De lunes a viernes a las 8 de la noche, hora de Miami, De Pie y de Frente, con Paul Sfeir. Un recorrido por la información diaria que a usted le interesa conocer y con la opinión de quienes dicen la verdad. Todas las noches usted tiene una cita para ponerse de pie y de frente junto a Paul Sfeir en YB Noticias Radio. Si usted lo vio en YB Noticias, es cierto. Queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a este nuevo De Pie y de Frente. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros esta noche. Luego de esta vuelta al aire, tuvimos problemas, Tuvimos problemas durante la semana pasada con algunos software. Estuvimos trabajando para recuperar la señal y nuevamente pues estamos con todos ustedes. Antes de comenzar con el cuerpo del programa, déjenme decirles que vamos a estar transmitiendo el programa del doctor Ángel Monagas luego del De Pie y de Frente, toda vez que hoy estábamos, como ustedes saben, ajustando nuestra señal para poder llegar con mejores resultados a todos ustedes. Y el programa del doctor Monagas va a salir luego de Pie y de Frente. Así es que ya lo saben, vamos a tener un par de horas, probablemente incluso hasta 3, bien buenas, bien llenas de información, bien llenas de contenido. Y esta noche tenemos con nosotros, y ya lo voy a poner en cámara para que todos ustedes lo vean, al general Antonio Rivero, que nos acompaña aquí en los estudios de YB Noticias en vivo. Ahí lo tienen en cámara, está el general Rivero con nosotros, ya listo pues para conversar, para comentar e inclusive para recibir las llamadas que ustedes tengan a bien realizar a través de los teléfonos aquí en Miami, el 786-462-5141. No estamos en Miami, pero decimos Miami para reconocer el área. Aquí en la Florida, en los Estados Unidos, 786-462-5141, 786-462-5141, y un teléfono en Venezuela, el 0212, teléfono en Caracas, 0212-335-4314, 0212-335-4314. Así es que ya lo saben, esta noche tenemos un programa interesantísimo para todos ustedes. Y yo, para comenzar y para entrar en calor en este programa esta noche, déjenme, voy a quitar el sonido que tenemos. Dije quitar, no dije poner. Vamos a quitar el sonido de fondo porque vamos a entrar en materia de inmediato. General, muy buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Déjame ver que no le estoy oyendo muy bien. A ver si pueden enderezar un poquito el micrófono con la luz hacia usted. Correcto. ¿Ahora? ¿Me escuchas ahora? Perfectamente, general. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, de verdad, gracias a ti. Buenas noches también. Por regalarnos estos minutos. Sabemos que usted está en actividades, en diferentes actividades, por su posición y por la lucha, la batalla que usted está llevando, una batalla personal que también es grupal, y yo creo que es de la mayoría de los venezolanos. No tiene otra. Ese es el concepto grupal. Personal, si es personal por la libertad de Venezuela, mi único fin. Pero, ¿usted siente identificación de la gente para con su batalla? Sí lo hay. Por supuesto, hay escucha siempre. Por supuesto, no se puede pretender que lo que pueda decir Antonio Rivero o pueda decir cualquier persona en particular, por el liderazgo que pueda tener, sea del 100% de aceptación. Pero lo importante es que en medio de ese llamado y en medio de esa conversación que siempre se tiene con la población, con seguidores o con contrarios o con personas que pueden pensar diferente, es propender hacia la articulación, hacia la unidad de propósito que nos lleva en la lucha hacia la Venezuela que queremos, hacia la libertad propiamente de ella. General, vamos a conversar de una serie de temas esta noche. Si usted tiene tiempo para explayarse y para desarrollarlos, nosotros tenemos también todo el tiempo para sacar. Me explayo aquí. Inclusive, sí, absolutamente. Esa es la idea, que usted pueda decir aquí lo que en otros lugares, a lo mejor por razones de tiempo, a veces no se lo permiten, o inclusive porque no es conveniente políticamente que usted lo diga. Aquí todo es conveniente políticamente, porque de hecho es lo que se trata. Yo creo que la verdad nunca deja de ser conveniente, aunque nos equivoquemos. Bueno, usted sabe que hay casos donde la verdad no es muy conveniente para quienes... ¿no? Ahí es donde nos podemos equivocar. Políticamente inconveniente, sí, así sea la verdad. Pero la mayoría de la población
o la gente siempre pide la verdad. Eso es lo importante. La población pide la verdad. Sí, siempre pide la verdad. Siempre pide la verdad. Así duela. Así duela. Tú no puedes, digamos, sabiendo que, esto lo aprendí durante mi estadía por Protección Civil, tú no puedes ocultarle la verdad de una situación de peligro, de desastre o peligro de una amenaza a una población que pueda sufrir esa amenaza sobre su vulnerabilidad y con el consecuente riesgo de perder la vida o perder sus bienes. No se la puedes ocultar. Es dura, es difícil, pero como tampoco le puedes ocultar la verdad de una tragedia a un familiar. Entonces yo me vi muchas veces envuelto en esa situación y de tomar decisiones, de enfrentar, por ejemplo, los familiares de una tragedia aérea y decirles, lamentablemente, tengo que darle la mala noticia de que no hay sobrevivientes, por decir. ¿Entiendes? Tengo que alertar sobre la posibilidad de unas lluvias intensas, sobre la posibilidad de un alud torrencial, sobre la posibilidad de una inundación y hay que evacuar, sobre la posibilidad de evacuar un edificio porque hay un incendio, como el caso de la torre del Parque Central cuando se incendió y que había peligro, pues, de esa manera, de alertar cuando el cierre del viaducto y que se iba a caer, y cosas como esas, pues, son verdades, pero que difícilmente, pues, pueden prever, aceptarse, pero a la población le pide que le digan la verdad, porque si alguien muriera sin decirle la verdad, pues, lamentablemente, sufre la consecuencia la población principalmente y la persona que pueda pretender un liderazgo o una posición determinada política, bien sea por designación o por elección, termina en detrimento de su propio liderazgo. General Rivero, ¿algo de lo que dice el actual régimen venezolano es verdad? Mucho es mentira. Mucho es mentira. Sí. ¿Pero hay algo que sea verdad? Las cosas que dice que son verdades son aquellas donde termina siendo, pues, harakiri, digámoslo así, o cuchillo para su garganta, porque el resto, pues, saben que a todas luces, que en los actuales momentos, sobre todo en los actuales momentos, nada que pueda decirle propiamente al país es verdad. Yo lo quiero invitar, general, para comenzar y dar pie a esta conversación que vamos a tener esta noche, en la que espero que de verdad la gente pueda participar. Tenemos todas las facilidades para ello, un teléfono aquí en Miami, un teléfono en Venezuela. A usted no le va a costar absolutamente nada y usted va a poder conversar directamente con el general Antonio Rivero. El teléfono en Venezuela, 786-462-5141, 786-462-5141, y en Venezuela un teléfono en Caracas, el 0212-335-4314. 0212-335-4314. Yo quiero invitarlo, general, para dar pie a esta conversación, a escuchar una declaración que, francamente, a mi leal saber y entender, y así está publicado en la página principal de Lleve Noticias, es realmente imperdible. Hay que escucharla y hay que escucharla con atención, porque Fernando del Rincón hace una pregunta a varios presidentes latinoamericanos presentes en la Cumbre de las Américas en Panamá. Y una de estas respuestas engloba una verdad tremenda, por lo menos para nosotros, que identificamos que esta es la situación. Y es el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, quien respondió a esa pregunta: ¿por qué los presidentes o muchos de los presidentes de Latinoamérica callan ante la situación venezolana? Y el presidente Quiroga respondió esto que vamos a escuchar a continuación. ¿Por qué son expresidentes los que tienen que venir a firmar un decreto, una declaración, y no presidentes latinoamericanos expresándose? ¿Qué es lo que está pasando? Que los presidentes actuales no están hablando del tema de Venezuela y son ustedes, los expresidentes, los que cargan con esta responsabilidad. Creo que son dos factores, Fernando. En primer lugar, hay que entender que el régimen venezolano ha sido el más poderoso en la historia reciente de América Latina. ¿Por qué? Porque al influjo de un líder carismático, comunicacionalmente muy efectivo, el extinto Hugo Chávez, y con una petrochequera poderosa, lograron tener en 2008 el control casi directo de 22 de los 34 votos de los que estarán presentes acá en la Asamblea de la OEA. Eso le compraba un blindaje muy grande. Y además de ello, tenían el control vía el financiamiento de supuestos movimientos sociales, Sin Tierra en Brasil, piqueteros en Argentina, que hacía que otros gobiernos tengan que cuidarse de Venezuela porque les podía agitar
la cuestión interna con el control de estos movimientos que cuestionaban los regímenes. Ha tenido mucho poder el régimen venezolano. Y eso ha, lamento decir, llevado a una situación donde regímenes sometidos, tutelados o financiados por Venezuela callaban, el de Bolivia y tantos otros. O la intimidación por este control de factores de movilización interna que vía el petropoder tenía el régimen venezolano. Eso ha dificultado enormemente que se discute el tema, y el otro elemento es este blindaje antiimperialista, que cada vez sacan a blandir, siempre te dan una disyuntiva fatal. Fernando, si cuestionas a Venezuela, pero Estados Unidos nos quiere invadir, pero el imperialismo quiere hacer un magnicidio. Creo que ya van 10 invasiones, 50 golpes y 500 magnicidios, ya cada día se inventan otro más. Y con ese ropaje discursivo evitan ser cuestionados, cuando la realidad es que el único país que tiene 10.000 gasolineras o más y 7 refinerías en Estados Unidos, donde contante y sonante le pasan los dólares todos los días, es el régimen venezolano. Si realmente son tan antiimperialistas, que es una hipocresía, ¿por qué no le cortan el suministro a Estados Unidos? No, porque viven de Estados Unidos. El resto del petróleo lo regalan por acá, se lo prestan y pagan el producto a China, y el dinero que les llega es del imperialismo. Entonces es discursivo el recurso, la posición es discursiva, pero les compra esta suerte de blindaje. Y miremos las últimas semanas que tú has seguido tanto en tu programa. Hay presos políticos en Venezuela, se crea todo un movimiento de expresidentes, y llegamos a que Felipe González de España y Aznar, que lo tienes acá, en las antípodas políticas de España, piden lo mismo, libertad para los presos. Llega esta medida de Estados Unidos, que tiene 2 dimensiones. La primera, el lenguaje desacertado y desproporcional de que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional. El gobierno de Venezuela es una amenaza para el asalariado cuando la inflación se le come el bolsillo. Es una amenaza para la madre que no encuentra harina para comer, azúcar para endulzar o leche para tomar. Es una amenaza para el ciudadano venezolano de a pie, azorado por la criminalidad que golpea a ese país. Esa es la amenaza real, pero se agarran de esa parte discursiva para decir que viene una amenaza y otra serie de problemas. Y fíjate cómo un gobierno tan antiimperialista, a 7 represores, que entiendo que no tienen visa para Estados Unidos, ahora parecen estar desesperados por ir a Disney World porque todo el día se quejan de ello. Y tú recuerdas que en el caso de Honduras, cuando reemplazan a Zelaya, Estados Unidos le quita las visas a muchos de los que habían sacado a Zelaya, y los países como Venezuela batían palmas. Entonces, ¿cuál es el tema? Si son antiimperialistas, ¿por qué quieren ir a Disney World? Es discurso, y logran posicionar una cuestión que evita que otros puedan pronunciarse con claridad. Despejemos eso. La cosa es clara. En democracia es inconcebible que en una situación económica negativa y totalmente fuera de control, un opositor sea llevado preso. ¿Tú crees que sería concebible que ante una marcha de protesta en México o en Brasil o en Argentina arresten a López Obrador en México, a Aécio Neves en Brasil, a Mauricio Macri en Argentina, y los lleven a un cuartel militar? Inaudito, inconcebible. Ese es el tema de fondo, o lo de Ledesma, o de tantos presos, y eso debe llevar a que los gobiernos de América Latina, sin insultar ni agraviar, pidan 2 cosas muy simples: libertad para Leopoldo, libertad para Ledesma, libertad para Ceballos, libertad para los presos. Segunda, elecciones parlamentarias que fijen fecha, con observación electoral internacional, sin presos y con participación de todos los actores de la oposición. Eso es parte de la declaración. ¿A través de qué mecanismos? Es decir, porque aquí el tema es que si lo hacen a mutuo propio, entonces se trata de una intervención. Y si se buscan los organismos, como la OEA, por ejemplo, no hay reacción o capacidad. ¿Cómo hacerlo? A ver, está establecido, Fernando, que la defensa de los derechos humanos y principios de la democracia están vigentes en el hemisferio, y todos debemos tomar partido por ellas. No es injerencia el pronunciarse pidiendo respeto a la democracia y los derechos humanos en otro país. Es obligación de la comunidad democrática internacional plasmada en la Carta Democrática. Si tú destilas la esencia de la Carta Democrática, ¿qué requiere? Elecciones libres, justas y transparentes. Eso queremos para las parlamentarias de Venezuela. ¿Qué más se requiere? Instituciones independientes. En Venezuela no existen, están copadas por el régimen. Libre expresión, los canales, las radios compradas y la prensa callada cuando no expulsada.
oposición que pueda manifestarse clara y libremente. Es perseguida sañudamente. No cuesta nada, y yo estoy absolutamente convencido que más temprano que tarde algún gobierno va a pronunciar una frase muy sencilla: libertad para Leopoldo, libertad para Ledesma. No cuesta nada decirlo. Y va a crear una corriente, como ha sucedido con figuras públicas y expresidentes, que tome fuerza. ¿Y sabes qué va a suceder? Cuando se escriba la historia de todo esto, muchos tendrán que responder por qué callaron tanto tiempo, porque el silencio ya pasó de la prudencia a la complicidad con abusos que no toleraríamos en ningún otro país en el hemisferio. Presidente, gracias por el tiempo. Gracias, Fernando. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. General Antonio Rivero, escuchamos esa conversación con el presidente Quiroga. Usted la escuchó muy atentamente, lo estoy mirando y estoy viendo que hay una coincidencia tremenda por algo que estábamos conversando fuera del aire, ahora en los minutos previos cuando usted llegó. Destíleme ahora, como dice Fernando del Rincón, destíleme, o como dice el expresidente Quiroga, destíleme esta conversación, ¿qué significa? Y usted recién mencionó la palabra la verdad. ¿Es esta conversación, es esta definición del expresidente Quiroga una verdad sobre Venezuela? Una gran verdad. Ajá. Es una gran verdad, y te voy a citar de la última frase. Ajá. Es una gran verdad que los gobiernos, o la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica fundamentalmente, y el Caribe, están pasando de la prudencia a la complicidad. Eso es una gran verdad que no me ve. Veamos la comparación y lo que estábamos hablando antes. Tremendo. 26 expresidentes. Él habló de dos razones, ¿no? 26 expresidentes. Uno, el clientelismo, la petrochequera, ¿no? En esas condiciones un tanto coaccitivas. Yo te voy a citar un hecho en medio de mi transitar clandestino, exilio. Yo tuve la oportunidad de encontrarme con una persona antes de llegar acá a Estados Unidos, de un país X. Y ese país, y me lo presentaron como una persona aliada, amiga, y que pudiera ayudarme a llegar a su país. Uh-huh. Pero tenía que mantenerme en su país clandestino, porque era inconcebible que su país pudiera albergar a mi persona por las condiciones en las cuales se encontraba el suministro de petróleo. Así mismo me dijo: yo reconocemos, el presidente nos ha dicho, reconocemos lo que está sucediendo en Venezuela, pero tenemos un acuerdo firmado y nos mantienen esto. Dicho directamente por un alto funcionario de ese país, que me ofreció ayuda, pero que debía estar, digamos, igualmente clandestino. No se debería saber de que yo estaba en ese país. Eso ocurrió antes de yo llegar acá, Paul. Y recientemente escuchamos al presidente, otro presidente, el presidente de República Dominicana, creo que fue, o un alto funcionario también reciente en la cumbre, que imposible encontrar una bondad o una facilidad de financiamiento como se le ofrecía a Venezuela en petróleo a República Dominicana. 20 años para pagar al 1%. Es decir, una ganga que imposible votar en contra de Venezuela para República Dominicana. Entonces, allí el término pues de clientelismo de la petrochequera, desde el punto de vista pues que sin darse cuenta, o dándose cuenta mejor dicho, de lo que está ocurriendo, pues terminan siendo cómplices de esa anuencia con la cual están presentes en los actuales momentos. General, ¿qué va a ocurrir? Usted recién me mencionaba precisamente sobre esta misma conversación. 26 expresidentes. ¿Qué pasa con los presidentes? ¿Cuándo van a reaccionar? Mira, digamos para concluir, porque no había concluido propiamente. Ajá. 26 expresidentes, y pudiéramos encontrar un número de presidentes de igual manera en ese orden. Y allí vemos
¿qué hubieran hecho estos expresidentes en las mismas condiciones en las cuales nos encontramos actualmente? ¿Qué hubieran hecho ellos en estas mismas condiciones? Si hubieran sido presidentes en ese momento. Es importante, ¿no? Es importante esto. Y el problema de fondo, como bien dice allí, está dado en función de la situación social del país. La harina de la madre que no la encuentra, la leche, la impunidad desde el punto de vista que propende a la inseguridad, y esa inseguridad que se traduce esencialmente en los miles de muertos que año a año están dándose cada vez con mayor cuantía. La sostenibilidad de la delincuencia bajo un status quo delictivo que existe en el régimen, porque es un status quo. Hay una delincuencia que naturalmente puede existir en cualquier país del mundo por condiciones sociales, pero en el país, y esto lo he venido señalando a conocimiento de causa, conocimiento de hechos y de mi participación precisamente como en una instancia de seguridad como es la Fuerza Armada, y en una instancia de seguridad cuando fui director de Protección Civil, y a conocimiento por supuesto de personas o de personajes de estos del régimen, como el caso de Rodríguez Torres, como el caso de Diosdado, como el caso del actual ministro del Interior, como el caso de los jefes del DIN, como el caso de los jefes del SEBIN, etcétera, etcétera, y que llevaron pues propiamente en conjunto con unos líderes políticos, tanto de carácter civil como los líderes que se convirtieron hoy en mandatarios regionales, pues a establecer fuerzas de choque delictiva para poder irrumpir contra la población que se opusiera. Aquí los llamados colectivos, aquí los llamados grupos estos sociales, entre comillas, que terminan siendo armados para poder contraponer cualquier disidencia desde el punto de vista manifestación pública o institucional o de la forma que hubiera. Entonces allí se genera un status quo alimentado por un régimen a nivel del clientelismo, donde les paga a estos digamos bandidos que forma, que agrupa, que les lleva a unas condiciones sociales de atención hacia la población, hacia sus comunidades, pero que en el fondo termina siendo un delincuente de igual manera. Citemos el hecho de lo que ocurrió cuando el caso de Rodríguez Torres y la muerte de estos miembros de los colectivos. Cuando van a buscar a esta persona y mueren estos 5 miembros del colectivo, el colectivo 5 de julio, algo así, no recuerdo bien el nombre. ¿Por qué mueren? Después que los mata el 6CPC, o que mueren con la lucha con el 6PC, terminan diciendo que tienen un prontuario policial, un prontuario delictivo. ¿Qué implica ese prontuario? ¿Por qué, sabiendo ese prontuario delictivo, lo sacan en ese momento y no se traduce anteriormente, y se encuentran que han estado inclusive compartiendo hasta la mesa con en el momento el ministro del Interior y otras personalidades del régimen? ¿Cómo se explica ahora que son delincuentes con un prontuario delictivo conocido y ahora después muerto es que lo vas a sacar? ¿Qué pasa allí? Que el Rodríguez Torres conocía el estamento de todo esto desde la DICIN, conoce toda la movilidad de todo lo que implica la delincuencia, las mafias de los grupos, porque era a través de un organismo en el que perteneció o el que dirigió durante muchos años, pues pudo tener ese concepto de la inseguridad. Cuando se sitúa como ministro del Interior también tiene una visión política, y quien logra el cambio desde el punto de vista de seguridad, pues logra un gran aval político y ya se cuadraba en las encuestas. Vencer eso desde el punto de vista en el cargo y teniendo una visión política, pues se proyectaba al 2018 como el mayor, digamos así, sucesor del legado de Chávez. Eso estaba previsto. Pero cuando se encuentra, él teniendo conocimiento de todo eso, se encuentra con ese propio status quo del cual él formó parte, y formó y ayudó a formar. Y cuando trata de atacarlo,
para poder ganar una sección política venciendo la seguridad, pues se encuentra de frente con lo que él mismo formó. Y ahí donde se da esa disyuntiva y en el orden político prácticamente lo obligan a renunciar por la acción de los colectivos. Sí. Y lo sacan del régimen. Entonces, desde ese punto de vista, ese estatus delictivo que existe en todo lo que es el régimen, no traduce de ninguna naturaleza pues un favorecimiento social. Esa es parte, estoy citando un elemento, eso es parte de lo que señala el presidente Quiroga sobre esa raíz en la cual se encuentra inmerso el problema. Ahora, si estos expresidentes fueran presidentes, yo digo, pudieran dar la misma razón. Hay otro factor importante, la diplomacia. Muchos se cuidan porque, por ejemplo, hay otros presidentes que no se sirven de ese petróleo. Pero ¿por qué no hay esa fuerza de inmediato, teniendo todos estos elementos que en pocas luces lo tienen estos expresidentes y ya lanzan de manera articulada una declaración final? ¿Por qué otros presidentes no lo hacen? Y realmente, más allá de los procesos que tienen que generar internamente entre los países, como el caso de Estados Unidos, el tema de las sanciones, a cómo llegaron a darse esas sanciones, por qué el carácter de amenaza, en dónde se inscribe la amenaza y propiamente cuál es el origen o el concepto de esa amenaza que declaró los Estados Unidos y que abiertamente la subsecretaria de Estado para Occidente y América Latina pues ha dicho que eso se mantiene, eso se sostiene. Y han aclarado, fundamentalmente Obama ha dicho que no representa una amenaza, por supuesto, no la amenaza que tratan de desdibujar desde el punto de vista de, como bien señala el presidente Quiroga, de una invasión militar, de un intervencionismo, esa no. La amenaza que está dada desde el punto de vista de sanciones obedece estrictamente a un aspecto administrativo, por lo cual conduce a inhibir el que entren esos capitales dolosos que están en curso en el problema de Andorra, el problema del narcotráfico y por supuesto lo de los derechos humanos. Es decir, eso no se deroga de ninguna manera. Entonces, yo digo también, en función de lo que dice el presidente Quiroga, va a surgir o debe surgir, y yo llamo acá a los presidentes, hago un llamado a los presidentes de América o del mundo. ¿Dónde está el valiente? Porque es valiente realmente que enfrente definitivamente, lo digo en función de su proceso interno, de la diplomacia y de no sentirse llamado como interventor o que está interfiriendo o que está interviniendo o que está ingiriéndose en la política de Venezuela, sino que lo diga a todas luces, no la libertad de Venezuela, no la libertad solamente de Leopoldo, de Ceballos, no, sino que hable de que haya en Venezuela la libertad de Venezuela, porque Venezuela no tiene libertad. No es solamente los presos políticos, no solamente los exiliados, no solamente los perseguidos, es el sistema electoral que no es transparente hoy en día, es la falta de alimentos, es la impunidad y ese status quo delictivo que te explico, es la pérdida de soberanía desde el punto de vista del compromiso de los recursos, no solamente por las condiciones actuales, también del Esequibo, no solamente por las condiciones de una presencia militar extranjera dentro de un país, conociendo los temas de seguridad y defensa a nivel estratégico. Es por el conglomerado de todos estos elementos que Venezuela hoy no es libre, no hay libertad de expresión, no hay libertad de tránsito. Y todos los recursos y toda esa capacidad de riqueza, el país más rico de Latinoamérica, con su potencialidad de oro, hierro, bauxita, energía,
agua, agricultura, turismo, sin meter el petróleo. Sin meter el petróleo. Posición geográfica incluso. Clima. Eso es parte de la riqueza de Venezuela. Entonces, con todo ese aval, Venezuela no es libre. Y no es libre porque la población en forma general, en forma total prácticamente, está diezmada precisamente por la imposición de un régimen totalmente inoperante bajo las raíces en las cuales se concibió. Y las raíces en las cuales se concibió y sigue conectado es de las raíces del castrocomunismo, aunque lo que existe en Venezuela jamás se puede denominar ni comunismo, ni socialismo, ni nada. Es un régimen totalitario que se fundamenta en la ruptura del Estado de Derecho, en el quebrantamiento del Estado de Derecho, en el quebrantamiento de la Constitución desde el punto de vista de lo establecido, en lo cual la Carta Magna debe supeditarse un gobierno o un gobierno legítimo que, entre comillas, debe existir, y de esa manera, pues, al no existir nada de esto, pues, Venezuela debe demandarse es libertad. Cuando surja un presidente que evalúe todo esto, pues, puede suceder en cadena todo esto. Se requiere del aval internacional, y los venezolanos que existen allá deben recordar lo siguiente: Venezuela no se libertó sola. Venezuela requirió y fue apoyada por Inglaterra, por los propios Estados Unidos, por países de otras latitudes, por fuerzas militares de otras latitudes, para ser libre. La opinión de esta naturaleza no es injerencia, no es intervencionismo, es simplemente darse cuenta que un país, en las condiciones en las cuales se encuentra Venezuela actualmente, no puede seguir existiendo de esta manera. Y un factor fundamental está presente, el factor tiempo. Por lo tanto, no podemos darle larga de ver a corto o a mediano o largo plazo mediante un contexto electoral, el cual se patricidamente se prepara para poderlo irrumpir de manera fraudulenta, de manera ventajista, como lo están haciendo en los actuales momentos, y vendiendo una posibilidad de salida mediante este proceso electoral que se avecina actualmente. No hay el principio de transparencia. Es decir, y aquí con esto finalizo, discúlpame, porque realmente es un contexto muy de muchas aristas, de muchos elementos que se traducen de esa verdad que expresa el presidente Quiroga, y que debe estar en las voces de cada uno de ellos, pero estará también en la mente de cada uno de los presidentes que fue esa cumbre, y que como dice la canción de esta Shakira, ciego, sordo y mudo, estuvieron presentes, pues, y no llevaron a cabo una atención de esa naturaleza como tal. General, usted ya ha tocado un punto importante. Bueno, ha tocado un montón de puntos importantes porque, como usted bien dice, esto no es una cosa que se puede tratar por pedazos. Esto es como todo un bloque que está ocurriendo todo atado. Todo es consecuencia de algo, y nosotros a su vez con lo que hacemos o lo que dejamos de hacer generamos más consecuencias aún. Ahora bien, vamos caminando hacia unas elecciones de diputados en Venezuela. Con un Consejo Nacional Electoral que está constituido esencialmente por los mismos consejos nacionales electorales, por los mismos miembros que tuvo el Consejo Nacional Electoral en las experiencias electorales anteriores que hemos tenido en Venezuela. Hay una cierta efervescencia por estas elecciones, hay una oferta de que si se logra la mayoría en la Asamblea Nacional se puede empezar un trabajo verdadero de desmontar este sistema que hay en Venezuela. Ahora, incluso hemos llegado a decir que la experiencia reciente que tiene Bolivia fue muy buena porque la mayoría la logró realmente la oposición boliviana, pero por supuesto con una diferencia tremenda, que es que las elecciones en Bolivia son manuales, no son con máquinas. Vamos caminando hacia esas elecciones en Venezuela que son inexorables, que
me da la impresión que van a ocurrir. ¿Cómo las ve usted? ¿Cómo las analiza usted? ¿Qué tan importantes, qué tan útiles van a ser? ¿Y realmente vamos a poder lograr llegar alguna vez a tener una mayoría a la Asamblea Nacional si ellos todavía tienen la capacidad de cambiar los circuitos, mover la disposición de la gente, en fin, cambiar el juego electoral a la conveniencia de ellos cada vez que ellos quieran? Mira, yo tomé una posición recientemente en base a todo lo que he venido conociendo por mi relación con algunos expertos, mi relación todavía en el campo militar, mi relación como político y bueno, habida cuenta de lo que está ocurriendo o ha ocurrido en los últimos meses, digamos desde diciembre, noviembre para acá, en base a la selección del famoso CNE, ¿no? El Consejo Nacional Electoral. Yo digo, en estas condiciones, en las condiciones actuales, que cada vez son mayores, y ya te voy a citar aspectos relacionados con eso de que son mayores, lo relacionado al ventajismo o a la posibilidad del fraude, hablo así, la posibilidad del fraude que ha existido y aún va con mayor fuerza. En estas condiciones no pueden haber elecciones. Ojo, estoy diciendo, no deben, o no pueden, o no deben haber elecciones. Y se deben evitar, se deben evitar que en estas condiciones haya elecciones. Porque es llevar a la población a una nueva frustración. A un nuevo desengaño, a una nueva desesperanza. Y quién sabe a qué condiciones. El problema es que si las elecciones se dan incluso sin la participación de la oposición, es que podría ocurrir lo del año 2005. Yo no estoy diciendo que no participe la oposición. Okay. Muy importante. Yo estoy diciendo impedir que haya elecciones en estas condiciones. ¿Cómo se puede lograr eso? Ahí vamos. Se puede lograr de muchas maneras. Se puede lograr. Pero vamos a ver, ¿cuáles son estas condiciones? Recientemente, y te puedo leer acá, informaciones que tengo, y lo digo, te lo voy a leer por primera vez aquí en tu medio acá, y esto que llegue a todas luces a cualquier parte del país. Lo siguiente, discúlpame que busque acá, no se preocupe, pero es muy importante. Esto me informan a mí militares. Es un texto un poco, pero hay algunos aspectos. Recientemente, hace aproximadamente un mes, se convocó una reunión en el Ministerio de Interior y Justicia. ¿A quiénes se convocaron allí? Ve tú. CNE, autoridad del CNE, militares y miembros del PSUV. Ve allí. CNE en el Ministerio de Interior y Justicia. CNE en el Ministerio. Poder dentro de otro poder. O sea, se subordina el CNE al Poder Ejecutivo. Militares. Con CNE no hay problema. Pueden trabajar. Pero ¿qué hace el PSUV? ¿En base a qué? En el Ministerio de Interior y Justicia. El motivo de la convocatoria era exhortar a los integrantes de la Fuerza Armada para captar e inscribir a los electores. La estrategia consiste en lo siguiente: ubicar los centros de inscripción electoral en sitios de interés para el PSUV, como por ejemplo liceos donde han impartido ideologías pro gobierno, bases de misiones y complejos habitacionales de la misión vivienda otorgados por el mismo régimen. Lo que se traduce, por supuesto, en un descarado ventajismo y en un montaje de una estructura donde el aval de la Fuerza Armada, que debe manejarse de manera horizontal, está presente de manera dolosa, porque lo hace contrario a su mandato del artículo 328 de la Constitución, donde debe estar de manera profesional y en ningún caso de parcialidad política alguna. ¿Qué hace el CNE trabajando también esto?
con un partido, con el partido de gobierno, que hacen el CNE trabajando esto dentro de un ministerio como el Interior y Justicia, subordinado al Poder Ejecutivo. Claro ventajismo de todos los... Otra cosa. Asimismo, giraron instrucciones a las unidades militares de un supuesto plan que consiste en incorporar unidades vehiculares de la Fuerza Armada para fines de la movilización de los electores oficialistas a los centros. O sea, ya se está concibiendo un plan de tal manera de que ya donde están ubicados los votantes del PSUV y poder llevarlos en los vehículos de la Fuerza Armada hasta los centros de votación. El uso de las nóminas de empleados públicos para ejercer coacción sobre estos a la hora de materializar el sufragio e incidir sobre su tendencia. Esto es tema de discusión en esa reunión, Paul. También la creación de 245 nuevos centros electorales para facilitar la migración de electores. ¿Qué electores van a migrar con esa finalidad? Precisamente o mayoritariamente aquellos que son opositores y que no puedan ir a la cercanía o en los sectores donde esencialmente la oposición pudo haber tenido victoria. Por último, te voy a dar, porque esto es largo de contar, pero estos temas más importantes. Están encajando y utilizando la estructura gubernamental del Estado a disposición y uso del PSUV. Buscar todos los elementos que permitan que esta estructura sea utilizada. Un general presente, irresponsable, cobarde, traidor, este general, habló de crear climas de inseguridad y zozobra adyacente a los centros donde la tendencia no les favorece y de esta manera causar temor en los electores opositores. Esto tiene que saberlo el mundo. Esto tiene que empezarse a trabajar si quieren que en Venezuela haya unas elecciones transparentes. Esto se está trabajando, Paul, aparte de lo que podemos hablar electrónicamente, que puedan estar manejando en el supuesto de que este es el mejor sistema del mundo. Yo estuve reunido con la secretaria, una de las representantes, la Jennifer McCoy, ¿sabe quién es? Del Centro Carter. Sí, yo tuve 2 reuniones, 2 días de trabajo con ella. Y estuve discutiendo lo que fue su último informe. El Centro Carter ya no confía en el sistema electoral, ya no puede hablar del sistema electoral como antes. Ahorita Maduro acaba de decir que el Centro Carter, que los beneficiados y que eso fue en el pasado, hace 10 años ya prácticamente. Ya el Centro Carter, leamos el informe, el último informe, donde habla del ventajismo. El Centro Carter no pudo participar ni siquiera de observador, porque no lo dejaron ya. Entonces yo fui a tratar de hacer ver, y así le planteo pues al Centro Carter, a la representante de ellos, Jennifer McCoy, que tiene dificultad ahorita en Venezuela porque tiene que conseguir visa, por cierto, ¿no? Actualmente podía entrar, ahora no puede ni entrar porque tiene que tener visa. Le decía, bueno, que tiene que mostrar dentro de su trabajo, que todavía está en Venezuela, porque ellos se iban, pero todavía continúan allá, tiene que mostrar a todas luces parte de este ventajismo de igual manera, y que las voces en el mundo entiendan, con una ONG como esta y muchas ONG del mundo, que muestren claramente este ventajismo, esta fraudulencia en la cual se está manejando un proceso electoral. Y lamentablemente, Paul, dirigentes políticos de nuestro país que deben conducir la contraposición a esto, o la oposición a esto, o la resistencia a esto, no están siendo su trabajo realmente consecuente con esto. ¿Quiénes y por qué? ¿Quiénes? Y porque hay dirigentes políticos, los dirigentes de partidos políticos. Y ahí yo puedo señalar, mi partido lo he hecho ver y se lo he mostrado al Partido Voluntad Popular. Y aquí le pido a Voluntad Popular, se lo pido públicamente, que tome acciones a él, que se caracterice por su posición irreverente, por su posición de resistencia, como el año pasado se presentó y mostró resistencia Leopoldo López, como esa posición también contraria a lo que existe de este régimen, y que tome partido,
que tome vanguardia de lucha, de manifestación pública, nacional e internacional. Esta es la vía para poder irrumpir contra esto, Paul. ¿Cómo me preguntas tú? ¿Cómo hacerlo? Por estas vías, desde ya, mediante un plan, con cronograma de tiempo incluso, que me permita un tiempo determinado, aunque si esto no va, pues hay que impedir, mediante amparos, recursos de amparo, lo que sea, impedir que esta elección en estas condiciones esté presente. Si el contexto internacional demostrarle claramente que esto es así, pues en Venezuela no puede, como bien dice el presidente Quiroga, dar un respaldo a un sistema, a un régimen como el que está presente en Venezuela. Pero hay que trabajarlo, hay que hacerlo, hay tiempo para hacerlo. Yo me comprometo y yo me he comprometido a hacerlo, denunciándolo de esta manera, abriendo los ojos en el plano internacional o nacional y tratando de hacer llegar en Venezuela la claridad sobre en los partidos políticos y en las posiciones que están disidentes de igual manera, hasta las posiciones de resistencia que hoy tienen, como el caso de unos grupos que hoy llaman a salvar el voto, y donde salvar el voto es esperar que ocurran las elecciones y que prácticamente le daría un respaldo a esas elecciones, porque salvar el voto, más allá de puede ser una buena visión, no tiene la efectividad de lo que se debe hacer para impedir que haya un proceso de tal naturaleza, y que en el razón del factor que te señalé inicialmente, factor tiempo, Venezuela no puede seguir esperando que esto se dilucide bajo un proceso electoral totalmente manipulado, trastocado por el régimen actual. ¿Usted cree que iríamos de elección en elección recibiendo cachetadas una tras otra? ¿Ese sería el panorama si fuéramos siempre por el camino electoral? Totalmente. No hay forma de ganar ninguna nunca. Para mí, en estos momentos, en estas condiciones no hay forma de ganar. Veamos ahora. Hace un mes aproximadamente, 3 encuestadoras nacionales allá, serias, que la han utilizado de uno u otro lado, y está allí, está presente. Teníamos que Maduro o el sector del oficialismo tenía un 20%, y todos consideraron más o menos un 20%. Después salió Data Analysis o otra encuestadora y dijo que tenía 25%. Digamos que tiene entre 20 y 25%. Pero ¿qué decía muy importante esta encuestadora? Que con ese 20% no se podía pretender que el 80% estuviera en contra y fuera a votar en contra, por una parte. Por la otra también decía que de ese 20% se traduce en las condiciones electorales a un 40% de los votos. 40%. Es decir, que en las próximas elecciones pudieran tener 40% el oficialismo y 60% la oposición. Uh-huh. Con ese 60% veamos las condiciones del 2010, de los circuitos del 2010. Con esa posición dice ese mismo equipo de trabajo que solamente con el 43% de los votos, que obtenga el oficialismo, lograría la mayoría simple. Uh-huh. Solamente con el 43%. Lo cual tumba una proyección por ahí que dice que teniendo el 44 el oficialismo y 55 la oposición, ganaría la oposición los 98 diputados de mayoría calificada. Es totalmente falso. Si con el 48 lograron ellos los 98 diputados, con 5 puntos menos, no van a perder los 30 diputados. Eso representa el 7% de votación, lo cual de 48 bajaría a 41%. ¿Qué te indica eso, Paul? Que ese 20% solamente te ubica alrededor del 40% de los votos, y que si en este caso, estas cosas que están sucediendo, vamos hablando de números, uh-huh, hablando estadísticamente, en este caso, si con estas condiciones que están acá, que te señalé anteriormente, el trastocamiento de los circuitos, que ya los vimos hoy, no sé si tienes la noticia por ahí, de que ya hay un trastocamiento y ya le están quitando un diputado, por ejemplo, en la región capital, donde Atillo, Baruta y Chacao, por ahí
le están quitando un diputado ya en la posibilidad, así como en otros estados, en Guárico, en esto. ¿Qué implica eso? Que entonces ya no se traduce en los circuitos del 2010, sino en 2015 nuevo. Esto lo vienen preparando y yo lo he venido señalando, lo señalé desde el año pasado, en julio del año pasado, cuando tuvo información de la parte interna del PSUV. Alguien conocido me hizo ver esto estando yo clandestino. Y me dijo que ya estaban trabajando en base a las elecciones municipales este trastocamiento. ¿Qué pasó en las elecciones municipales? ¿Cuánto fue el porcentaje? 55 a 45. 55% por encima el oficialismo. Segundo, estamos midiendo la migración inmensa que existe en el país. Estamos midiendo la resistencia, que puede ser minoritaria, pero hay una resistencia que está presente, o una disidencia que está presente y que se niega a votar estando en el país. Estamos midiendo eso, estamos tendiendo puente, y esta es una recomendación muy importante a los dirigentes de los partidos políticos. Estamos tendiendo puente en esos sectores de disidencia y de resistencia para poder realmente lograr una unidad y enfrentar este régimen con esa potencialidad de fuerza. No lo estamos haciendo y por eso lo invito. Esto es una propuesta, esta es otra forma de cómo hacer, de cómo vencer las deficiencias y las vulnerabilidades que tiene en estos momentos la dirigencia, no la población. La población mayoritariamente quiere el cambio. Es muy diferente a decir esto. La dirigencia, pero también hablo de la dirigencia no solamente de los partidos políticos, hablo de la dirigencia de una disidencia que se agrupa por allí, hablo de la dirigencia de una resistencia que se agrupa por allí, y que hay que deponer actitudes, que hay que deponer los intereses grupales, individuales, y dar por ello. Entonces, si esto se está presente en la actualidad, echemos números. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto fue el porcentaje de votación en las anteriores elecciones? En el 2010, parlamentaria. Tuvo un 45% de abstención aproximadamente. Es decir, 55%. Yo te pregunto a ti, Paul, o le pregunto a la colectividad, ¿creen que ahorita va a haber mayor o menor abstención? Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar con la abstención y cómo vencerla? Porque si usted dice que el gobierno puede tener, y según dicen algunas encuestas por ahí, no alcanza el 25% del respaldo, también es un factor de confianza. Dice, yo no voy, no voto, pues, porque también hay un factor que es el de no ir a votar precisamente porque no quiere volver a poner la mejilla para recibir otro bofetón. Pero hay otro factor que tampoco le interesa, no va y no ha ido a votar nunca y es algo histórico. Exactamente. ¿Cómo vencer eso? Exacto. ¿Cómo vencer? Pero precisamente en estas condiciones. Es muy alto. Sí, es muy alto, pero bajo estas condiciones, Paul, esto no es presidencialista, por una parte. Ellos tienen la maquinaria, se están trabajando, y esto es lo que te estoy diciendo, están trabajando. Ellos saben quiénes están en lista para votar. Y ahorita te acaban de hacer una firma de 10 millones y pico. Eso lo van a poner como un sustento de poderío, digamos, de disuasión, de persuadir incluso políticamente a la población a combinar a votar. Los empleados públicos, como te lo cita aquí, los que están inscritos en las misiones, etcétera, etcétera. ¿Esa gente se va a abstener? No, ese es el voto coaccionado. Entonces, ve lo que te dice el análisis. Ese 20% se traduce en el 40%. Te dice que con el 43% lograría incluso la mayoría simple en los circuitos 2010. Trastocan los circuitos. Hay todo este trabajo. Hay en la baja de votación con la migración elevadísima que existe en el país y principalmente opositora, porque ningún venezolano o muy pocos venezolanos que han salido desde el 2013 para acá se regresaría a votar por unas parlamentarias, ¿crees tú? No. En el extranjero no hay votos. No. Ya tú vas a ver cómo van a aparecer, porque este es parte del fraude. Y no ha habido ni inscripción siquiera en el Consejo Nacional Electoral. Pero ya tú vas a ver que van a aparecer votantes que están en el exterior, en el país, de los cuales todavía no se han inscrito afuera o no han dado su residencia fuera oficial, porque no hay registro, claro, como tú bien lo dices, ¿no? Claro. Por una parte. Pero ¿por qué se maneja esto? Porque toda esta base de datos en registro lo manejan los cubanos,
manejan los puertos, aeropuertos. Ellos son capaces de saber cuando una persona tiene en 72 horas si viene o no viene al país, Paul. Y es capaz de sacarle una cédula en 24 horas a una persona para que vaya a votar por Paul Freire, que no va a votar en Venezuela. Y lo van a votar por allá, por el Limón, por el Burro, por la isla de Ratón y el Amazonas, por Pedernales, por allá en el del Tamacuro. En cualquier lugar lo pone a votar para lograr el voto. Parte de lo que existe en el fraude y lo que pueden manejar. Y lo están manejando, no están cruzados de brazos hace tiempo. Entonces, en estas condiciones, Paul, estadísticamente, incluso te digo, pongámosle 50% de abstención. Mitad y mitad. No 45. Si se aumenta, vamos entre 40 a 50. Dejémoslo en 45% de abstención. ¿Cuánto representa el 45%, el 55% de los votos a nivel nacional? Con 19 millones. Con un padrón de 12 millones de vidas. ¿Tú crees que voten 12 millones millones de personas en Venezuela en estas elecciones? Históricamente no lo han hecho y ahora no va a ser tampoco. ¿Crees que va a ser? Ajá, 12 millones. Pongamos como techo, yo le pongo como techo. 12 millones representaría el 40% de abstención, que es una cifra baja. 10 millones representa el 50%, redondeando los 19 millones a 20, ¿no? Hablando estadísticamente. ¿Tú crees que 5 millones de votos no es capaz de conseguir este oficialismo con toda esta marramucia que realizan? Sí. Yo solamente te dejo ese número. Esto es simplemente un análisis, ojo. Pero es que si tiene el 20% del padrón de 20 millones, ya tiene 4 millones. ¿Ah? Ya tiene 4 millones. Un millón más entrampeado y estamos del otro lado. Por decir, claro, ¿no? Claro. Por decir. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Por qué le vendemos a un país unas condiciones de esta naturaleza, Paul? ¿Por qué le vendemos al país unas condiciones en esta naturaleza de un cambio? No podemos estar traduciéndole al país una esperanza. Tenemos que luchar, tenemos que combatir, Paul. Tenemos que hablarle claro al país. ¿Luchar y combatir en qué terreno? ¿En qué terreno? Como luchar y combatir con las armas, en las calles, una especie de guerra civil. Yo llamo, no es cuestión de yo no llamo aquí a la violencia, Paul. Okay. Yo no llamo aquí a la violencia. Combatir y luchar no es necesariamente. Alguien me dice por ahí, no es que una acción de fuerza es violencia. No necesariamente. Yo aposto a todos esos líderes de disidencia, de resistencia, de partidos políticos, a que se pongan a la cabeza, a que llamen a la calle, a que se aposten ahí en la Francisco de Miranda, en la Francisco Fajardo, y así como el 11 de abril, o como ahorita recientemente cuando Leopoldo se entregó y poblamos las calles, pero que lo hagan todo, no como el año pasado. Pero no buscando violencia, no buscando enfrentamiento. Y yo sé que allí la Fuerza Armada hará luces porque esto se encuentre. Porque a mí no me está pasando esta información. Uno de Acción Democrática, o COPEI, o Primera Justicia, me la está pasando militares activos que están alertando de esto. Y que lamentablemente un capitán, un teniente coronel, un general le dice esto y se levanta, ya estuviera en su casa o estuviera preso. ¿Me explico? O estuviera preso, lo cual diezma la posición de la Fuerza Armada institucional y que es capaz de rebelarse contra esto. Nosotros como políticos o como ciudadanos comunes que somos capaces o estamos en capacidad de recibir esta información, tenemos que alzar las voces. Y sé que mañana o pasado esa Fuerza Armada no podrá agredir a millones de venezolanos, que realmente quien tiene la ponderación de las decisiones y de la regencia de un país es el pueblo. Si somos mayoría, y puede verse ese 80% traducido así, manifestando, pidiendo unas elecciones transparentes, con todo principio constitucional como está presente, que sea avalado por una instancia internacional. Y no es necesario que tenga que ser manual o no. Yo aquí difiero de cuál es el método. Porque si bien la Unión Europea recomendó en el 2006 la instancia de que una huella, un voto, esa huella, un voto,
es positivo. Pero el registro de huella tiene que ser conocido. Las mesas tienen que estar interconectadas por circuito, de tal manera que nadie vote fuera repetidas mesas. Exactamente. Para que nadie vote por Paul allá en otra mesa diferente al que votó ese candidato. Para que la tinta indeleble no sea solamente indeleble en la auditoría, sino que sea indeleble en todos los centros electorales. Y la auditoría se haga de manera inmediata. Si yo pruebo en esa mesa no puede levantarse si una tinta no es indeleble. Por decir cosas. ¿Se puede? Claro que se puede. Pero se requiere un factor fundamental, Paul. Unidad. Y no la unidad del punto de vista político, de partidos políticos. No, unidad nacional. Unidad nacional. Pero para mí, con esto tampoco se arregla. Pero ¿quién mantiene al país desunido? Si requerimos de unidad, ¿qué es lo que mantiene al país desunido? Las posiciones y los intereses. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De líderes. Ajá. De líderes que no deponen sus intereses. Uh-huh. Por ejemplo, Enrique Capriles. Claro que sí. También. Ramos Alú, todos los que están allí, todos los que son capaces de ir Falcón, a unas elecciones. ¿Ah? Falcón. Todos ellos, por supuesto. Uh-huh. Falcón la sostiene. ¿Por qué? Porque evitando que le lleguen con una levantamiento contra la gobernación. Y termina cediendo irresponsablemente, firmando una ridiculez de solicitud de derogación sin estudiar y sin leer lo que realmente significó ese decreto. Y termina cometiendo una barrabasada, pues, de mil demonios y arrastrando a sus seguidores y obligando prácticamente a sus funcionarios. ¿Qué pasa con los jóvenes en Venezuela? Que precisamente estos liderazgos tampoco han sido de gran aporte y de gran ayuda para ellos cuando son los jóvenes los que se han puesto a quemarse en las calles. Mira, los jóvenes tienen otra parte fundamental. Ajá. Y en estos momentos, pues lamentablemente, lo digo con toda propiedad y con todo respeto a todos los jóvenes, pues algunos de ellos han optado por este camino electoral de igual manera, ¿no? Buscando la libertad, un bien a vida, y yo respeto su salida, búsqueda de alguna manera, los que están presos, los que están perseguidos, los que están en clandestinidad, los que están exiliados, de una manera, es respetable, y no puedo decir y no puedo ir contra la dignidad de ellos por esta medida. Yo no acepté postulación alguna, porque no podía dar aval a esto, pues. Mi lucha es de otra manera, mi lucha es desde afuera y no siendo postulado, y por eso digo como tal estas cuestiones y me permito decirlas de esta manera, ¿no? Y trato de buscar esfuerzo y tratar de que haya la unidad necesaria, y aquí invito a los jóvenes a que en su actitud, independientemente de hacer prevalecer esa búsqueda de libertad por diferentes vías, pues hagan prevalecer paralelamente esta exigencia que lamentablemente algunos han sido manipulados, alejados, se les ha vendido la posibilidad de poder participar en estas elecciones o de lograr la libertad de esta manera, y lamentablemente pues lo están llevando algunos o la mayoría a unas elecciones primarias, que por cierto, las elecciones primarias que cita la Mesa de la Unidad, ¿por qué no lograr el 100%? Yo propuse, Paul, y lo he hecho públicamente porque no he podido llegar, y se lo dije, pues lo he dicho en varias oportunidades. La Mesa de la Unidad ha podido tener la oportunidad más grande, sin descartar, porque como te dije anteriormente, no es cuestión de no ir a las elecciones. No es cuestión de no ir a las elecciones. Es cuestión que no haya elecciones en estas condiciones. ¿Ok? Entonces yo dije, bueno, prepara tus candidatos. Pero ¿cómo vas a preparar tus candidatos? Que haya 100% de primaria, que ese 150,000 bolívares que se le cobraron a cada uno de los participantes en las primarias actuales, se le cobre a todos, se pague una empresa y haga unas elecciones primarias manuales, y las haga justo tenerlas en el tiempo, con una buena organización, como hay partidos políticos organizados, como hay también entes privados que pueden dar la gerencia y las ONG para que haya unas primarias con debido respeto, y no darle la legitimidad al CNE mediante estas elecciones primarias.
Tengo entendido que la Constitución dice que todos los eventos electorales, así sea de una junta de vecinos, tiene que ser administrado por el Consejo Nacional Electoral. Administrado, ¿no? Tiene que ser participado. Participado. Okay. Ok, no pueden intervenir. Yo puedo hacer mi proceso. Okay. Yo puedo solicitar, dispone la ayuda del CNE como un órgano del Estado y que debe ser pagado. Ya. Pero en ningún caso... No es un requisito fundamental. No es un requisito. Pero si mi elección y aquí está, mira, hicimos esta elección, aquí está todo registrado, con una notaría, en fin, para darle la legalidad. Ya. Ellos no piden. Ahora, si viene alguien demanda, pues ellos pueden intervenir y decir que fue nulo ese proceso, pues si hay fraudulencia, Entiendo. que le correspondería a ellos. Funciona como una especie de árbitro, probablemente podría funcionar como un árbitro, inclusive para eventos que no sean hechos por ellos. Exactamente, exactamente. Pero no necesariamente. Lo que te dice la Constitución es que tú debes realizar toda elección bajo un proceso democrático, bien sea interno o bien sea abierto, pero debes realizarlo. Bueno, ¿por qué no lo realizamos? Y le damos una demostración, no a Venezuela, no al régimen solamente, no a la población del país, sino al mundo, que realmente estamos buscando un ejercicio democrático y que estamos participando de un ejercicio y que es posible hacer un ejercicio democrático sin la fraudulencia y sin la supedición a las condiciones en las cuales impone el régimen por la vía del CNE. Es una idea parecida como hacen inclusive ellos cuando me refiero a ellos, quiero decir al oficialismo cuando hace actividades de paralelismo. La oposición podría hacer una elección paralela, podría ser un evento paralelo. Claro, para elegir sus candidatos. Limpio, puro, sí. Digamos, exento de la mano negra, ¿no? Exento de la mano negra. Pero, ¿cuál es el factor aquí interviniente? Que yo puedo realizar unas elecciones manuales, claro, transparentes, que puedo dar un resultado de una cantidad de votos a nivel nacional y de unos candidatos. Estoy cumpliendo la Constitución con hacer una elección, un ejercicio democrático abierto. Y puedo decir, aquí sí votaron 10 millones de personas. Y tengo preparados mis candidatos listos para un proceso que pueda presentarse de manera transparente. Exacto. Aquí estoy, listo, preparado para el proceso electoral, pero bajo esas condiciones tenemos que impedir. Ahora, con estos candidatos acá, ya tenemos unos líderes formados, constituidos en una estructura nacional que permite impedir que esas elecciones hayan esas elecciones en estas condiciones. Por decir, estas son las propuestas, bien, hay vías de acción, cualquier otra puede ser posible. ¿Estamos a tiempo? Claro que estamos a tiempo. Tengo informaciones que por ahí están proponiendo ya las elecciones manuales, que es posible hacerlas. Y hay un trabajo que están haciendo por allí una de las organizaciones. Tengo informaciones por ahí que es posible y demostraron que es posible hacerla. Claro. Bueno, ojalá y así sea. Pero claro que es posible hacerla. Pero lo más importante de esto no es cuestión de hacerla y llevar a cabo y a presentar. Está teniendo esos líderes, teniendo esas elecciones, la demostración que damos a Venezuela, al mundo, de lo que implica la posición de la disidencia, de la oposición o de la resistencia en el país. Yo le acabo de preguntar por qué esto no se da. Usted me dice porque no le interesa a los liderazgos. La pregunta es, después le dije a quiénes y por qué. Ya dijimos algunos nombres, pero la pregunta es el por qué realmente. A mí me interesaría participar en un evento limpio y puro, y claro, y demostrativo de la verdad, que comenzamos hablando precisamente de la mentira en esta conversación, y ahora estamos ya llegando a un tema importante que es la verdad, cómo transmitir la verdad, cómo hacer algo verdadero y legítimo, ¿no? O sea, y legítimo, o sea, cómo hacer de algo que sea legítimo. ¿Por qué no les interesa esto a quienes dicen que están luchando por la democracia? Si es lo que nos interesa a todos los ciudadanos. Tendrían que responder ellos, que siempre pueden tener argumentos. Realmente yo señalé nombres. Señalo un nombre en función de no ver las acciones, ¿ok? De parte de ellos. Pero no puedo decir ni puedo responder por ellos, básicamente, ¿no? Usted ha propuesto esto en los medios de comunicación abierta y libremente. Vengo diciendo desde el año pasado, incluso advirtiendo
de la trastocación de los circuitos. ¿Y el feedback? Lo dije a principio de año. Lo que le viene como respuesta. No ha habido nada. Silencio absoluto. No había, o sea, el teléfono marca ocupado. Bien había, sí, marca ocupado como tal. No veo acciones, porque lamentablemente yo en las circunstancias en que estoy, Paul, primero estaba clandestino. Ajá. Yo no podía llamar, yo no podía participar en reuniones. Yo hice llegar mensajes. Sé que mi partido ha estado tratando de hacer lo posible. Inclusive con Freddy Guevara, yo le planteo esto y me pregunta, Antonio, ¿qué hacemos? Y lo digo, y me perdone Freddy, sigue aquí porque fue parte de Brigada, pero sí sé que está consciente de ello y está tratando de buscar cómo plantearse, que no participen en las elecciones, ojo, sino que en realidad no haya elecciones. Porque de participar, participaría. Y es necesaria la participación. No es aquí que sí, que si no. Que sí o no. Sí y no. No. Ojo. Uno es evitar las elecciones. Buscar participar en unas elecciones que realmente sean transparentes. Ahora, me pregunta, llegado el día, ¿se hizo todo? Yo digo, no se hizo todo si se llegaron a las elecciones. Para mí, no se hizo todo si llegó el día de las elecciones. Porque la Constitución, de manera legítima, de manera legal, de manera constitucional, como propiamente se debe decir, establece a la población, establece el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación. Y por eso yo digo, si todos los líderes, y tendiendo puentes de un sector a otro sector, porque el desconocimiento de un sector a otro sector implica pues ya que no hay unidad. Es que la unidad es si es transversal, si no es unidad. Entonces todos esos líderes, y cito nombre aquí, líderes como Capriles, líderes como Ramos Alú, líderes como El Zambrano, líderes como Marquina, líderes como Freddy Guevara, líderes como Luis Florido, líderes como Andrés Velázquez, líderes como María Corina, líderes, todos esos líderes, como de la Resistencia, Julio Coco, líderes electorales, en temas electorales como Lubi, líderes como Juan Carlos Sosa, líderes como militares que pueden haber allí, como Luis Clavier, etcétera. Todos los sectores, los gremiales, el presidente del Colegio de Abogados, del Colegio de Ingenieros, de médicos, toda unidad nacional, porque a todos les compete esto. Todos estamos sufriendo las consecuencias. Todos estamos sufriendo las consecuencias. Entonces no es cuestión de un liderazgo político solamente. Y no es cuestión solamente de un sector, y ver a la MU, y caerle palos a la MU, y romper contra la MU solamente. No, todos tenemos responsabilidades en esta tarea. Es el país, es Venezuela, es el paraguas de Venezuela. El que demanda, y es esa población de base que sufre las consecuencias, y que basado en una cultura de liderazgo, sigue a sus líderes para donde lo lleve. Sigue a los líderes que están en la MU, sigue a los líderes que están en la Resistencia, sigue a los líderes que son disidentes, o sigue a los gremios en las condiciones en las que esto se presente. Entonces, bajo esa cultura y bajo ese pueblo y ese paraguas que es Venezuela, debemos de poner actitudes y conducir al país a lo que corresponde. Realmente. Quiero plantearle la última pregunta de esta noche y después vamos a soltar una sorpresa aquí. La última pregunta formal de esta noche, General Rivero. No se hace todo lo debido y se llega a esas elecciones que se debieron impedir según su concepto. ¿Qué hay que hacer? Se llegaron. Ponga usted que no se hizo lo debido para impedir esas elecciones y se llegó a esas elecciones organizadas por el Consejo Nacional Electoral para los nuevos diputados. ¿Qué hay que hacer? Bueno, mira, si llegamos a esas elecciones y llegara a participar lo que está previsto de participar al día de hoy, para mí habrá una derrota. Antonio Rivero, al sol de hoy, estamos a ¿cuánto? 14 de abril. 14 de abril. Hoy, 14 de abril, para mí habrá una derrota. ¿Sí? Hay otro escenario. Sacaremos más votos, pero no ganaremos. Sacaremos más votos, pero no ganaremos. Y en todo caso,
Yo puedo equivocarme y acepto mi equivocación. ¿Ok? Acepto mi equivocación. No deja de estar presente todos estos elementos que hemos señalado. No deja de estar presente el fraude. Pero sería muy doloroso, ganando o perdiendo, el que no haya el señalamiento del fraude. Con todos estos señalamientos. ¿Ok? Con todos estos señalamientos. Llegado ese día, el escenario de derrota participando, pero yo no voy a impedir, no puedo impedir que participe. Si impiden que participar, bueno, es una posición. Entonces, ¿cuál debe ser? Ahora, si toda la oposición no participe y se sitúa en un plano como en el 2005, ¿cuál debe ser la acción? Desconocer totalmente esas elecciones. Y de nuevo, digamos, el lema definitivo o el lema final, la calle, Paul. La calle con toda la dirigencia. Escenario 1, no participa bajo que no hay cambio. No puede impedir que haya esas elecciones. Si no participa, desconocer, que fue lo que faltó en el 2005. No participaron, pero reconocieron una asamblea. Y por cierto, más bulla hicieron esos 7 diputados que la mayoría de los diputados que están ahorita. Por cierto, ¿no? Solamente María Corina, por decir uno que otro, unos cuantos como es de la movida parlamentaria que hicieron una bulla en todo este momento, sobre todo, principalmente, y tengo que resaltar aquí, María Corina, que terminó pues siendo depuesta de su condición de diputada. Sí, yo me he preguntado sobre varios diputados que también fueron muy activos al principio y después como que se consumieron y se quedaron callados. Sí, lamentable. Yo vi hasta el último momento y hay que reconocerlo. A Ismael García, a Pastora Medina, a Juan José Molina, los vi hasta último momento. A Miguel Ángel Rodríguez. Pero en el anterior. Ok. Los 7 pocos. Okay. Pero en este momento al principio habían, sí, pero ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Tú crees que ahorita con lo que está ocurriendo en el Palatino, ahorita las elecciones, lo que pasó hoy, la decisión de no ir a elecciones populares, el Palatino, hoy vi que se fueron al CNE? Pero ¿por qué no se paran todos esos diputados? Son 60 y pico de diputados, 70 diputados. No ya sé. Acaba de salir la noticia, de hecho ya está publicada que la presidencia de la Asamblea Nacional va a imponer a dedo la elección de los representantes al Parlamento. Bueno, una raya más para el tigre de la ignominia que cometen esto. Entonces, mira, llegado ese momento, ese sería ese escenario. ¿Me entiendes? Desconocer totalmente. ¿Y cómo desconociendo? Bueno, mira, aquí tiene que haber el 350. Definitivamente la aplicación del 350 y argumentarlo mediante un estamento jurídico paralelo, mediante un gabinete o una asamblea paralela, ¿vale? Y establecer y llevar a la población a esto. Alguien me propuso en estos días que ¿por qué no hacemos un gobierno paralelo en el exterior o en la clandestinidad? Digo, pues tendremos que llegar a esos términos. Y conducir a una población. Y habida cuenta, por supuesto, hablar de un liderazgo que permita también expresar la justificación de una posición militar. Porque no podemos estar lanzando que golpe de Estado hacia los militares. En Venezuela no hay Estado, Paul. Eso es muy importante también. El Estado se comprende de población, gobierno y territorio. El territorio está violentado. 1, por fuerza de ocupación extranjera. 2, por las cuestiones que está sucediendo con el Esequibo. 3, por el compromiso que se está dejando pues con los recursos del país, en las deudas que están sufriendo, que ya se habla hasta de entregar islas de las dependencias federales nuestras. Sí. Cosas totalmente inimaginables que pudieran ocurrir en el país. El gobierno, ¿se puede definir esto como gobierno de acuerdo al artículo de la Constitución, al preámbulo de la Constitución solamente? Negativo. Todo está dicho y esto hay que decirlo en el mundo. Esto hay que decirlo en el mundo. Más allá de solamente los presos políticos. Mire, esto dice la Constitución. Y mire lo que son estos. Esto es gobierno. No, esto no es gobierno. ¿Y la población qué? Que es el factor fundamental del Estado. Diezmada, asesinada, pasando hambre. Y se habla de hambruna.
Increíble, yo nunca me imaginé que tanto leí de hambruna en África, que pudiera hablarse de hambruna en Venezuela. Y de hecho Venezuela colaboraba hoy sí, con los niños de Biafra, sí, y se mandaban... Hoy se habla un ministro de que en Venezuela, ¿cómo es que fue que dijo? Que ya no existe la palabra hambre, ya no existe hambre. Y yo, ¿será porque la decretaron? ¿Será porque la decretaron? Digo yo. Porque hasta la tropa militar, y tengo informaciones claras, aquí lo digo, directa, hasta la tropa militar, hablando de tropa en términos políticos como ellos lo utilizan. ¿Está pasando hambre? Hasta la tropa militar está pasando hambre, Paul. La tropa militar está pasando hambre, está comiendo mal. Y lo saben los militares, lo saben los jefes militares, y van a aumentar la tropa. Van a aumentar el nivel, la cantidad de tropas, porque van a aumentar el contingente a 2 años, y esto me implica mayor cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la escasez y ante la necesidad que está pasando la tropa logísticamente por alimento, va a venir mayor problema. Todo el mundo va a comer menos. Va a comer menos, claro, por supuesto. Claro. Hay que repartirlo entre más. Menos y de peor calidad, porque claro, tienes que cocinar más. Claro. ¿Y en qué condiciones, güey? Entonces, por decir, entonces este ministro que hace poco dijo, o el año pasado dijo, el mismo ministro Rodríguez dijo que no le iban a llevar a la clase media para que se convirtieran en escuálidos. Sí. Él mismo dice hoy que no hay hambre en Venezuela. Por favor, vale. Entonces, tenemos hasta la hambruna, con posibilidades que existe en Venezuela. Sí. Eso es inimaginable. Sí, entonces, de hecho, una crisis humanitaria en puerta. Entonces, desde ese punto de vista, Paul, mira. ¿Cuánto tiempo puede esperar Venezuela? Usted lo dijo en una de las frases que nos dijo en una de las respuestas. Dijo, no tenemos tiempo. ¿Qué significa ese no tenemos tiempo, general? Mira, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, mucho menos. A medida que avanza, vamos a vivir la crisis desde el punto de vista de la deficiencia petrolera por el precio del petróleo. Ya comienza a darse. Y una de las indicios es esta supresión del dólar a los viajeros. Sí. Una de estas. Otra es la que se comenta vendiendo las reservas de oro. Entonces, eso indica en cierta manera que... Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención y se lo comento aquí delante de toda la gente, porque es algo que a mí en lo personal me produce vergüenza ajena. Yo sé que nosotros los venezolanos somos muy abiertos, muy dicharachero, muy simpáticos, muy bromistas, pero Venezuela está pasando por una situación que yo siento, probablemente es la que se siente aquí a 3.000 millas de distancia o a 3 horas en avión, pero por una situación bien complicada, bien difícil, y veo en las redes sociales mucho chiste y mucha broma y mucha burla de lo que nos está pasando a nosotros como venezolanos. ¿Qué pasa con nuestra sociedad civil? ¿Por qué, o más bien, es eso parte de la no reacción que ha habido hasta el momento? Yo te digo algo, Paul, que no se pierda ese sentido humorístico del venezolano. Okay. Porque lamentablemente, y si es verdad, yo lo digo sinceramente, puede sonar contradictorio. Hay cosas que rayan, por supuesto, en una situación difícil, ¿no? Pero que ojalá que este humorismo, a pesar de la crisis que existe en el país, no se pierda. Porque el día que perdamos esa chachare, ¿cómo que fue que tú dijiste? Dicharacherismo, esa cosa de dicharachera, sí. Oye, mira, ahí sí es verdad que pareciera que tuvieran en Venezuela, o se hubiera convertido los venezolanos en totales eunucos. No hemos llegado a eso entonces. No. Por eso usted dice que podemos salir y claro que hay tiempo. Claro que hay tiempo. Bueno. Hay tiempo todavía y yo pienso que eso sí. Me gusta porque usted ve el vaso medio lleno. Yo a veces lo veo medio vacío. No, tengo que verlo. Y llamo al entusiasmo. Llamo al entusiasmo, Paul. Llamo a la fe. Llamo a la esperanza. Llamo a no quebrarse. Llamo a levantarse con todas luces. Yo vivo en esto constantemente, día a día, con quienes hablo, con quienes converso, con las redes, con quienes me muevo en Venezuela. No podemos fallar. Mientras haya vida, como dice el dicho, hay esperanza. Mientras haya vida, tenemos que luchar. La vida es esperanza. Y no podemos, de verdad. Dios quiera que no perdamos ese sentido del humor de los venezolanos. Y no hagamos cruces sobre esos
sobre ese humorismo, porque realmente, si ciertamente algunas cosas son pesadas, pues favorablemente aún tenemos esa condición, que no niego que algunos al criticarla la perdemos lamentablemente. Al criticarla la perdemos. Estamos dando indicios de que podemos perder. Pero imagínate sin esa condición, sin esa idiosincrasia humorística que el venezolano ha tenido durante vida. Realmente cómo sopesa la penuria realmente de esta situación en cierta manera, ¿no? En cierta manera. ¿Es sano burlarnos de nosotros mismos? No es burlarnos de nosotros mismos. Es una cultura, es un arraigo desde el punto de vista de una naturaleza de ese venezolano, mediante esa mezcla de razas que a lo mejor llegamos a esas condiciones, pero que en ningún caso debe ser vista como un burlarse de sí mismo. Pero si estamos cayendo en la indefensión adquirida, como los judíos, cuando eran llevados masivamente por un batallón de soldados, de 500 soldados, eran llevados 5.000. La fuerza era 5-1 y sin embargo no hacían nada. Es como vemos las colas y no hacemos nada. Y entonces le damos coconazos al que se le ocurre protestar, porque si no, no va a poder comprar la leche. Pero ya está dándose cuenta, ya se está dando cuenta de que ni que no hable, ni que hable, ni que no hable, igualito no consigue la leche. Estamos llegando a ese estado. Entonces, mira, Paul, digo honestamente, no hay tiempo. Hay que programarse. Y aquí invito a programarnos, a articularnos, a organizarnos y a definir un tiempo de guarda para esto y propender públicamente. Nos vamos a organizar, sí, para acabar, para generar el cambio al país. Que nos tilden de conspiradores. Pero estamos conspirando contra el totalitarismo, contra la ignominia de un régimen. Y que ha llamado a los venezolanos que realmente siguen este régimen en las condiciones de estar. Tarde o temprano les va a tocar. Tarde o temprano les va a hacer. El dinero cada vez se achica cada vez más en ese clientelismo social, el cual ha sostenido este régimen internamente. Y así a los países de afuera, a los presidentes. Pido por el valiente que salga a decir: luchemos por la libertad, pidamos la libertad de Venezuela. Que podemos hacer una buena relación y obtener sus recursos, pero que Venezuela sea libre, sea democrática y no en estas condiciones tan deplorables en las cuales nos encontramos. Ahora vamos a la parte de la sorpresa, general. Esta conversación ha sido sumamente rica, enriquecedora, clarificadora, y pues donde se cierra una puerta dicen que se abren 100 ventanas. Una oportunidad importante para llegarle a la gente, general Rivero, es básicamente la posibilidad de llegarle constantemente y por un lugar fijo, es decir, invitar a la gente a la casa, que la gente sepa que viene, toca el timbre, si es que la puerta no está abierta, porque si está abierta, pase adelante, que esta es su casa. Así hemos sido en Venezuela siempre. Sí, sí. Yo me voy a permitir anunciar en este momento, con el general Rivero aquí presente con nosotros, que el general pronto, en algunos días, va a estar presente con nosotros aquí en la estación, con una puesta al aire, con una propuesta que va a ser constante y va a ser anunciada y va a ser periódica. Lo conversamos con el general Rivero, y esto en forma de un punto de encuentro con el general Antonio Rivero aquí en Lleve Noticias. Eso lo habíamos conversado hace algunos días. Hoy yo quiero hacerlo formalmente delante de la gente que nos sigue, porque sé, general, que es importante para esa gente que lo está viendo usted ahora a través de esa cámara, que se queda hasta esta hora después de una jornada de trabajo, de una jornada de estudio, y dice, bueno, déjame pegarme con estos tipos a ver qué encuentro, porque es que no encuentro nada, o encuentro muy poco. ¿Por qué? Porque usted lo ha definido claramente esta noche, general Rivero. No hay contundencia, porque hay demasiadas agendas personales que lo impiden. ¿Y quién está ganando con todo esto? El régimen. El régimen. Que absolutamente tiene clara la idea de que divide y vencerás. Correcto.
General, yo aquí delante de todas las personas que nos siguen, delante de toda la gente que nos está escuchando y lo está viendo usted, pues dejo el compromiso hecho delante de todos ellos para ese encuentro general Antonio Rivero con toda la gente fijo acá. Le vamos a poner fecha, le vamos a poner hora y el general va a estar aquí con todos ustedes. Yo voy a estar con usted, general, yo voy a operar aquí todos los peroles, así que usted tranquilo, para que usted tenga las ideas muy claras de transmitir precisamente ese, entre comillas, eso que la gente necesita encontrar. Y a veces no lo encuentra solamente por un gesto o por una cosa hecha o por un algo tangible, sino a lo mejor por una frase bien dicha en el momento preciso, en el lugar preciso, a la hora precisa. Dios mediante. Y si viene de usted, le garantizo que esto va a ser éxito total y rotundo. No tanto por los números, no tanto por los hits que tengamos, por las visitas a la página, sino por las ideas buenas, verticales, consistentes, con las que la gente se pueda volver a encontrar, con las que los venezolanos nos podamos volver a encontrar. Rectitud, verdad. Hoy hemos hablado de un montón de valores en este programa. Sí. Cosas más que importante, escasean. y te dejo para mira, yo aprendí en la vida que lo que he de hacer, que sea en bien, pero lo que he de hacer, que sea en bien, el bien comienza con la humildad. Y ese es el valor fundamental para sostener lo que estamos haciendo. Y debe ser un valor fundamental para lograr o para llegar al éxito de cualquier misión a cumplir. ¿Sí? Entonces, yo esa palabra o esa frase la recibí de una anécdota de vida en mi fe cristiana, en mi fe católica, donde siempre me preguntaba si he de ver a Jesús, ¿qué le he de preguntar? Uh-huh. Y simplemente me dije, ¿qué he de hacer, Jesús? Y me respondía, lo que has de hacer, que sea en bien. Y después me llevó y me transportó y me dijo, el bien comienza con la humildad. Y así se crece, con humildad. Y haciendo el bien, ¿usted sabe a dónde se llega? Al cielo. A donde tengamos que llegar. Quedamos comprometidos entonces, general. Comprometidos. Quedamos comprometidos, vamos a tener un programa. Con la gente. Comprometido con la gente, con el país, con ese granito de arena que uno pueda aportar. Lucha, sí, lo que yo pueda y hasta donde pueda lo haré posible, Paul. Mis queridos amigos, mi general Antonio Rivero, ha sido realmente un gusto este programa esta noche. Ha sido uno de los programas probablemente en toda la historia de Pie y de Frente que yo he tenido la oportunidad de hacer, que son unos 12 años, 11 años, aunque ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, por eso me quité los bigotes, para que no se me vean las canas. Ha sido uno de los programas más ricos que he podido llevar, en los que me he tenido que quedar callado. Porque a veces yo me meto y hablo y digo cosas déjame ponerle un poco de malicia a esto, pero hoy realmente quise y preferí, y lo mejor que hice fue quedarme callado. Necesitábamos escucharlo a usted. Gracias, Paul, pero se van a poner por allí la gente que te ha escuchado y la gente que ha venido por acá se va a poner contigo. No, para nada, nos queremos, todos nos queremos. Vale. Anunciamos entonces en próximos días, mis queridos amigos. Mediante trabajaremos para eso. Vamos a trabajarlo bien, sí, señor. Vamos a trabajarlo bien. No tengo la experiencia de esa naturaleza, pero vamos. Ahí estamos. Vamos. El general Antonio Rivero estará en Lleve Noticias con nosotros, parte de esta familia, ya lo es desde hace tiempo, pero ahora lo van a tener siempre con ustedes aquí y vamos a estar anunciando el día y la hora en que el general Antonio Rivero estará en los micrófonos. Me gustaría que la gente opinara. Pero por supuesto. Si se interesa, si lo ve bien. Por cierto, plano, su Twitter, vamos a anunciar su Twitter. Yo sé que todo el mundo lo conoce, pero es @Antonio Rivero G. Sí. Ok. G de Golfo. @Antonio Rivero G. Ese es el Twitter del general Antonio Rivero. El Twitter de aquí de la radio es @Lleve Noticia. Sí, bueno, esta es la segunda oportunidad. Ahorita estoy escribiendo, también quiero desearlo, en el diario Las Américas. Oh, qué bien. Tengo ya 3 semanas escribiendo
un artículo, una columna allá en el diario Las Américas. ¿Y qué tal? Bien, ha tenido bien. Y cualquier sugerencia de un tema que quieran que hable, pues estoy a la orden. También a todos los radioescuchas de tu programa. Sería excelente, Para, bueno, un desarrollo y comunicarse, y pueden comunicarse con el general Antonio Rivero a través de su Twitter directamente, @Antonio Rivero G. Me consta que él los responde todos. Siempre. No me ponga ese compromiso. Me puede responder todo porque a veces. Bueno, por lo menos a mí me los ha respondido todo. Yo he tenido un bajón porque hay una estrategia, me ha costado estando afuera, cuestiones de poder estar en internet, ¿entiendes? Bueno. Cuestiones, he tenido un déficit allí, pero responder lo hago. Pero lo haré. Responder cerca de 325,000 mensajes que le pueden llegar por ahí está complicado. Nosotros los hermanitos chiquitos que no andamos ni por los 15,000 todavía nos damos ese lujo. Mis amigos, mi general Antonio Rivero, usted no sabe cuánto le agradezco nuevamente y pues ya lo saben, estamos comprometidos con el general Rivero, ya él está con nosotros, está aquí en la casa y lo vamos a tener pronto. Ha sido un gusto de verdad recibir nuevamente esta noche la visita de todos ustedes a través de nuestras cámaras y de nuestro sistema de audio y por supuesto general, nuevamente muchísimas gracias. Dios los bendiga. Y que Dios nos conceda buenos tiempos. Amén. Mis amigos, no se aparten de nuestra sintonía, ya dentro de unos minutos viene el programa del doctor Ángel Monagas, que debía salir a las 7, lo vamos a colocar al aire ahorita, inmediatamente después de Pie y de Frente, así es que no se aparten de nuestra sintonía, pero yo me voy con una canción. Déjenme cambiar un poquito la cámara, porque ahora nos toca vernos en cámara a lo feo. Ya vieron a General Rivero, ahora les va a tocar desafortunadamente verme a mí. Mire, cuando las cosas son ciertas, cambié la cámara y la cosa se fue a negro. ¿Cómo le parece? Es que las fotos mías no llegan a ninguna parte porque las para el antivirus. Bueno, anyway, estamos sin el video de esta cámara, mis amigos, pero ya les digo, no se aparten de nuestra sintonía. Ya viene el doctor Ángel Monagas con su juicio a la noticia a punto esta noche. Y nosotros, ustedes y yo, nos volvemos a encontrar mañana. Les regalo esta canción que vamos a escuchar ahorita. A ver si les gusta. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi